Buenos días de nuevo en nuestro podcast. Buenos días, Jordi. Nueva semana. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de... Bueno, depende, sí. De cuándo nos escuchen, porque lo bueno del podcast es que uno lo atiende cuando quiere. Está ahí. Usted lo mira, lo sigue cuando quiera. Nosotros lo que procuramos es que el episodio de cada semana esté puntualmente disponible. Así mismo. Y continuamos donde nos quedamos, fieles a nuestra programación. Hay que, para entender un poco lo que estamos hablando, hay que tener presente la situación que estamos viviendo, lo que San Pablo describe como el ya, pero todavía no. Es decir, estamos ya viviendo un momento del juicio, un momento de todo esto se está realizando ya en este momento. Todavía no es el momento definitivo, que eso vendrá cuando Dios diga, pero en cada generación se está produciendo todo esto. Somos nosotros los que tenemos que responder. Por tanto, esta llamada a la conversión es para nosotros, es para nuestra generación. Y cada generación habrá que hacer esta llamada. O sea, es un poco lo que decíamos al principio de todos estos episodios sobre el Apocalipsis, que esto ni es una historia de lo que sucedió, ni una profecía de lo que sucederá. De lo que sucederá, en lo que sucede ahora. Bien, en el episodio anterior estábamos hablando de que se anunciaba la hora del juicio, por tanto una llamada a la conversión. Ahora se va a describir su inmediata realización, se va ya a realizar este juicio. Y dice, seguí viendo y había una nube blanca y sobre la nube sentado uno como hijo del hombre. Es decir, aquí aparece ya no aparece un ángel, ahora aparece como un hijo del hombre, por tanto, y además descrito. Recordemos cómo se describía a Dios, uno que está sentado sobre el trono, uno que está sentado sobre una nube blanca. Las nubes suelen ser blancas normalmente, ¿no? Como dice el credo, está sentado. Está sentado, sí. Pero las nubes son blancas, padre, menos los nubarrones negros. Los nubarrones negros. Que son los que asustan. Nube blanca. Ahora, fíjate que eso de nube blanca solamente aparece aquí en toda la escritura la acción de nube blanca. Con lo cual está diciendo que lo que se va a producir algo no es algo tenebroso, no son nubarrones de tormenta, sino que es algo que viene a dar paz, a dar serenidad al mundo. Y que indica que viene de arriba. Viene de arriba. Tanto el que aparece ahora ya no es un cuarto ángel, sino que es este hijo del hombre. Por tanto, aparece ya, digamos así, Jesucristo con su misión de juez. Entonces, una vez presentado, instalado el hijo del hombre en su puesto de juez, que tiene una hoz en la mano, porque se va a producir a la siega y luego veremos la vendimia. Recordemos que la siega es una imagen tradicional para indicar el momento del juicio. Hay muchas imágenes en este sentido. Recordemos, por ejemplo, la parábola del trigo de la cizaña, donde el dueño del campo dice, no arranquéis la cizaña, esperad al momento de la siega. Cuando llegue el momento de la siega, entonces se separará el trigo por una parte, la cizaña por otra parte. Por tanto, está hablando de que cuando llegue este momento habrá que separar lo que es el trigo de lo que no es el trigo. Entonces aparece, una vez instalado, digamos, este hijo del hombre, aparece otro ángel, que es el cuarto de la serie. Pero este no vuela sobre el cielo. Dice que salió del santuario otro ángel gritando con fuerte voz al que estaba sentado en la nube. Mete tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar. La mies de la tierra está ya madura. Y el que estaba sentado en la nube metió su hoz en la tierra y quedó segada la tierra. Tanto el Padre, ¿qué están diciendo este ángel? Que viene del santuario, que donde está la presencia de Dios, que le comunica al Hijo del Hombre que ya es el momento de la siega. Recordemos que el momento de la siega solamente lo conoce el Padre, ni siquiera el Hijo. Entonces al Padre le comunica que ya ha llegado este momento. Por tanto, es el día y la hora que nadie sabe, ni el Hijo, sino sobre el Padre, que es el que ha fijado la hora. Pues bien, ahora ya ha llegado. ¿Por qué? Porque la mies de la tierra está ya madura. Por tanto, está hablando ya que llega el momento del juicio. Luego veremos que este juicio se va a repetir más adelante, porque, repito, estamos en esta alternativa del ya, pero todavía no, porque el juicio se da constantemente en cada momento, en cada instante. El momento definitivo, cuando llegue la total destrucción del mal, eso vendrá en el momento que Dios ha fijado.
Entonces, se da la siega. Una vez terminada la siega, ahora comienza la vendimia. Dice, otro ángel salió entonces del santuario que hay en el cielo, tenía también una hoz afilada, y salió del altar otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, y gritó con fuerte voz al que tenía la hoz afilada: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque están en sazón sus uvas. O sea, está expresando de dos modos distintos la misma realidad. La misma verdad, como siega o como la vendimia. Recordemos que el campo, el trigo, ha sido sembrado por Dios, y también la viña ha sido plantada por Dios. Recordemos el canto de Isaías, del amigo que plantó una viña, etc. Tanto la viña como el grano son de Dios y han sido plantados por Él. Pero ¿qué ha pasado con las viñas? Que no siempre han dado uvas, muchas veces han dado agraces. Por eso son cortados y son echados en el lagar del furor de la cólera de Dios, y fue pisado el lagar y brotó sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos en una extensión de 1.600 estadios. ¿Qué significa esto? Que son 1.600 estadios. 1.600 estadios son 40 por 40. Tenemos que 4 es el número que indica la creación, la totalidad. Por tanto, está diciendo que el juicio de Dios abarca a toda la tierra. Tanto el juicio de Dios alcanza proporciones universales y nadie puede evadirlo. No hay nadie que pueda escapar a este juicio. Y el fallo del mismo depende del mismo hombre, de la postura que adopte ante aquel que está situado en el mismo centro de la visión, aquel que está sobre la nube, está sentado en la nube y rige el destino del mundo y de su historia. ¿Dónde se juega la vida del hombre? En la postura que adoptemos ante Cristo. Cristo, ya lo dirá Simeón a María, ha sido constituido como punto de tropiezo de muchos en Israel, a favor o en contra de Cristo. Y por tanto Cristo es el que discierne en la humanidad aquellos que le siguen a Él o aquellos que están contra Él. Ahí es donde se juega el destino de cada hombre. Okay. Bien, por tanto está descrito ya que ha llegado el momento del juicio con estas dos imágenes de la siega y de la vendimia. Inmediatamente dice, luego vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles que llevaban 7 plagas, las últimas, porque con ellas se consuma el furor de Dios. Aquí aparece, por tanto, un nuevo signo, es el tercero de la serie, después de lo que hemos mencionado anteriormente. Aparece por este orden, primero la mujer, luego el dragón, y ahora los 7 ángeles portadores de las últimas plagas. Los dos primeros, la mujer y el dragón, presentan la historia humana como un drama en el que está en juego la salvación del hombre. El combate que ya está anunciado desde Génesis 3.15 entre la mujer y la serpiente, entre la descendencia de ambos. Tanto la historia humana está dentro de este drama. Ahora, este tercer signo pone fin a la historia con el juicio de Dios sobre la misma, que es lo que van a ejecutar estos 7 ángeles que llevan las 7 copas. De forma que se introduce un nuevo septenario, de las copas, que siguen el mismo esquema de las 7 trompetas, pero con un agravante. Así como las trompetas, la ejecución del destino caía sobre 1/3 de la tierra, del mar o lo que fuera, aquí va a ser total, porque ya es un momento definitivo y aquí ya no hay momentos, de llamada a la conversión, porque recordemos que estos septenarios son como una llamada a la conversión, recordando que el hombre hacia dónde se dirige es una advertencia. Cuidado, que hay peligro. Si se empeñan lo mismo, dice, cuidado, que hay peligro. Y hay un momento en que ya estamos ya en el momento en el borde del precipicio. O sea que hay un momento en que la conversión, hay un momento para aceptarla. Hay un momento para aceptar, si no sabemos, tiempo oportuno, no sabemos cuándo. Como diría el mismo Evangelio, no sabemos ni el día ni la hora. O sea que mejor es aceptarla cuanto antes. Temed al Dios que pasa, porque Dios puede pasar en un momento y hay que aprovechar el momento oportuno. Porque no podemos decir que va a pasar constantemente, es decir, mañana me convertiré. No es mañana, es hoy cuando hay que convertirse, porque no sabemos si llegará mañana. Bien, pero antes de ejecutar, aparecen estos 7 ángeles que llevan las 7 copas. Pero antes de describir lo que van a hacer, hay una liturgia, un himno litúrgico. Tanto una vez dictada la sentencia, y antes que los ángeles pasen a la acción, los vencedores
celebran el justo juicio de Dios. Luego aparece aquí, dice, y vi también como un mar de cristal mezclado de fuego, y a los que habían triunfado de la bestia y de su imagen y de la cifra de su nombre, de pie junto al mar de cristal, llevando las cítaras de Dios. Este mar de cristal es importante, porque el mar es signo de la muerte, pero el hecho de que sea de cristal significa que este mar está controlado, está dominado. Que es que no tiene rizos, no tiene olas. Que tú puedes hollarlo, puedes pasar, caminar por encima de él sin hundirte, que es la actitud de los vencedores, aquellos que siguen a Cristo, porque Cristo es aquel que camina sobre el mar. ¿Y quién puede caminar sobre el mar? ¿Quién puede vencer a la muerte? Cristo y aquellos que siguen a Cristo, como Pedro, mientras mira a Cristo, camina sobre el mar. Pues bien, por eso aparece esta imagen de los vencedores. ¿Qué hacen los vencedores? Cantar un cántico nuevo. Dice, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, proclamando las maravillas que Dios ha hecho, porque todo lo que Dios ha hecho es justo. Tanto dice, ¿quién no temerá al Señor y no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque han quedado de manifiesto tus justos designios. De hecho, hacer mención al cántico de Moisés hace referencia al mar. Al mar y el paso por el Mar Rojo. El paso por el Mar Rojo. Donde el pueblo pasó en medio del mar. Y después de pasar, entona un cántico viendo la destrucción de sus enemigos. Exacto. Bien, por tanto, siempre antes de cada septenio hay una especie de celebración litúrgica, y aparece aquí con este cántico de Moisés y del Cordero. Inmediatamente se empieza ya a describir lo que van a hacer las 7 plagas de las 7 copas. Después de esto vi que se abría en el cielo el santuario de la tienda del testimonio, y salieron del santuario los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas, vestidos de lino puro, resplandeciente, teñido el talle con cinturones de oro. Luego uno de los 4 vivientes entregó, recordemos los 4 vivientes que están en el trono de Dios, entregó a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. El santuario se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el santuario hasta que se consumaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Tanto lo que va a evidenciar en este signo es ante todo la obra salvadora de Dios, porque todas las intervenciones de Dios, también las correctivas, cuando Dios corrige al hombre, han sido para ayudar al hombre, para que pueda encontrar el camino correcto. O sea, todo lo que acontece en nuestra historia, todo viene del amor de Dios. También aquellas cosas que no nos gustan, también aquellas cosas que nosotros catalogamos como males. No hay males. El único mal, y decimos en el Padre Nuestro, líbranos del mal. ¿Cuál es el único mal? Estar fuera de Dios, alejado de Dios. Todos los demás males contribuyen a la conversión del hombre. También una enfermedad puede contribuir a la conversión del hombre. Hoy estaba leyendo el caso de un muchacho de 14 años, precisamente en Barcelona, enfermo de cáncer, y él alaba a Dios, le bendice a Dios, porque gracias a esa enfermedad conoce el amor de Dios. Sería interesante leer el testimonio de este muchacho, que es el último de una familia de 18 hijos. Wow. El padre ya falleció, los 3 primeros hijos que tuvieron también fallecieron por problemas cardíacos, viven el resto. Pero es importante el testimonio de este muchacho. Bien, por tanto, todo es gracia. Bien, y ahora se hace luz sobre toda esta historia. O sea, lo que en apariencia y según el parecer del mundo eran reveses y fracasos, en realidad era el triunfo de Dios y de su iglesia. Porque no tenemos que olvidar una cosa muy importante. ¿Cómo vence Cristo sobre el mundo? A través de la cruz. La cruz es el paso necesario para la victoria, para la resurrección. ¿Y la iglesia cómo triunfa en este mundo? Pues como ha triunfado Cristo, dando la vida. No triunfa imponiendo sus ideas, digamos así, convenciendo al mundo de que es la verdad. No, la iglesia va a estar perseguida siempre hasta el final de los siglos, porque Cristo estará siempre perseguido hasta el final de los siglos. Pero la iglesia vence de este modo. Entonces estas 7 plagas y las 7 copas, hemos entrado en un nuevo septenario. Yo digo septenario, sí. Muy bien. Bien, ahora bien, volviendo, hemos dicho por tanto que la historia humana es una historia de salvación, y eso lo saben muy bien los cristianos.
Es por tanto lógico que el canto de Moisés lo modulen los vencedores de la bestia, ya que son los primeros que han sido asociados a una de las obras de Dios, que es la salvación que él ha realizado por el Cordero. Tanto está diciendo que el reinado de Dios, al tiempo que se celebra la victoria sobre los enemigos, se da comienzo a una nueva era que tiene repercusiones en el universo entero. Por tanto, dirá, todos diciendo, todos temerán, todas las naciones vendrán y se postrarán ante él. Todos temerán y glorificarán el nombre del Señor. Porque ya sabemos que Cristo, todo el mundo lo reconocerá. Finalmente tendrá que reconocer la realidad y la verdad de Cristo. Y esta es de donde se encamina la historia. Todo el mundo la reconocerá, todo el mundo se postrará ante el Señor. Tanto esto es lo que anuncia este cántico. Tanto todo este himno, como vemos, tiene una dimensión pascual. Porque la Pascua, ya hemos dicho muchas veces, es la clave interpretativa de la historia. Porque toda la historia, ¿cómo comienza la historia? Es una historia dramática, comienza con la rebelión del hombre contra Dios, y en este combate está la rebelión del hombre contra Dios y el amor inmenso de Dios para con el hombre, que se consumará con el acontecimiento de Jesucristo. Cuando Dios mismo toma nuestra naturaleza por amor a nosotros cagará con nuestros pecados, por amor a nosotros destruirá el poder del mal y de la muerte. Y este es el sentido de toda la historia. La Pascua de Cristo es lo que da explicación y sentido a todo lo que está ocurriendo en el mundo. Ok, yo me perdí un poco. Sí, ahora vamos a las 7 copas. Exacto. Después del cántico, de este inicio con una liturgia, con una celebración litúrgica, que hay un cántico de alabanza a Dios, el vidente nos va a decir ¿Qué es lo que va a pasar? 7 plagas. Sí. Es decir, por tanto hay una contraposición. El himno aparece luminoso, y ahora aparecen las plagas que tienen un carácter más bien tenebroso. Sin embargo, ambos aspectos responden a la voluntad salvífica de Dios y manifiestan su poder, que nunca es contrario a su misericordia. O sea, el himno proyecta su luz sobre lo que va a seguir. O sea, las copas que vienen ahora no son castigos, no son Dios vengativo que va... No, sino que son también actos de salvación. Todo lo que Dios hace es todo en busca del bien del hombre. Dios nos ama y desea siempre nuestro bien. Todo lo que acontece para nuestro bien. Una cosa que no tenemos que olvidar, que todas estas plagas, las que hemos visto, las que se van a describir ahora, tienen como trasfondo las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto no eran castigo hacia Egipto, sino una llamada a la conversión. Por tanto, todo esto, todos los acontecimientos que hay en el mundo, son una llamada a la conversión. Recordemos aquel episodio en que Jesús, cuando le presentan aquella torre que se les había derribado, dice, ¿pensáis que estos eran más pecadores que los demás habitantes de Jerusalén? No, es un aviso que si no os convertís, del mismo modo pereceréis. Todo es una llamada a la conversión. Cuidado que viene el Señor, cuidado que la vida es breve, cuidado que en un momento tendrás que rendir cuenta al Señor. Tanto, conviértete. Este es, por tanto, el sentido que tendrá estas plagas. O sea, el cántico viene siendo una munición preparatoria a lo que va a venir. Dice, son las últimas. ¿Por qué? Porque con ellas se consuma lo que Dios ya había anunciado en los eternos de los sellos y de las trompetas. Ahora se va a consumar esto. Vamos. El santuario se abre para dejar salir a los ángeles, de modo similar a como habían salido los ángeles anunciadores del juicio, también salían del santuario. Pero ahora vienen con mayor dignidad y solemnidad, tan vestidos de blanco puro, con un ceñidor de oro, o sea, son estos más, digamos así, más solemnes. Y uno de los 4 vivientes entrega las copas a los 7 ángeles. Eso. Y entonces, es como si el culto, ¿por qué salen del santuario? Es como si el culto divino y las oraciones de los santos anunciaran al mismo tiempo el juicio de Dios. Eso lo hemos visto en el apartado anterior, cuando el juicio de Dios sobre el mundo se ha saldado con una sentencia favorable al hombre. Pues bien, aquí lo mismo va a manifestarse en la misericordia de Dios. Dice, una vez salidos los ángeles, el santuario se llena del humo de la gloria de Dios y de su poder. ¿Qué significa esto? Que se impide el acceso del hombre al lugar santo
porque está ocupado por la gloria de Dios. Y esta imposibilidad de acceder a la presencia de Dios parece indicar que nadie puede interrumpir ni interferir en los designios salvíficos de Dios hasta que se hayan cumplido. Ante Dios, Dios tiene un designio sobre el hombre y este designio no se va a ver alterado por muchas presiones que hagan los hombres. Los hombres podemos favorecer o ir en contra de este designio, podemos ir en contra de él, pero Dios sabe cómo, digamos así, cómo manejar los hilos de la historia para que se cumpla el designio que Él tiene fijado para todos nosotros, que es un designio de amor. Pero, y vamos, ¿nos tienen ascuas con las plagas? Sí, sí. Bien, Vamos a la secuencia de las copas simplemente sigue el mismo esquema de las trompetas. Sí. Solamente que esta vez el mal no se reduce a la tercera parte, sino que su alcance es total. Pues el primer ángel derrama su copa sobre la tierra, dirá. Primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y perniciosa a los hombres que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. Atención, porque esta copa viene sobre aquellos que adoran a la bestia. Estos males no ocurren a los seguidores del Cordero. De forma similar a cómo las plagas de Egipto no afectaban a los israelitas. ¿Qué significa esto? Ya lo hemos dicho alguna vez. Que no significa que los cristianos, seguidores de Cristo, van a verse libres de enfermedades, de persecución y demás. No, tienen lo mismo que los demás, pero tienen algo que los distingue. Ellos tienen poder sobre la muerte, porque si están unidos a Cristo, han vencido la muerte, por tanto, tienen capacidad de vivir en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, cosa que una gente que no tiene fe, cuando aparece una situación, se desespera, reniega, porque no tiene perspectiva. Por tanto, no tiene una esperanza, no tiene un gozo de saber que es amado por Dios y que todo contribuye para bien. Este muchacho que decíamos hace un momento, ¿por qué está contento? Porque esté de alegría. Porque cree en Dios, todos los días va a misa, todos los días comulga, y por tanto está viendo el amor de Dios en esta situación. Cualquier otro, en la misma circunstancia, con 14 años, con un cáncer, de esa manera, ¿cómo viviría? Por eso dice que esta úlcera maligna se recae sobre los hombres que llevan la marca de la bestia y adoran su imagen. Viene el segundo ángel, derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y toda alma viviente murió en el mar. Esta Recordemos, es una referencia directa a Egipto. El tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre los manantiales de agua, y se convirtieron en sangre. Yo oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, aquel que es y que era el santo, pues has hecho así justicia, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú les has dado a beber sangre, lo tienen merecido. Y oí al altar que decía: sí, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Aquí hasta el altar habla. Hasta el altar habla. Hasta el altar habla. Luego viene el cuarto ángel, ves que los cuatro primeros siguen el esquema de las trompetas y de los sellos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y él fue encomendado a abrasar a los hombres con fuego, y los hombres fueron abrasados con un calor abrasador. Aquí no se apaga el sol, pero que eso vendrá más tarde, pero una constatación importante que hace el vidente. No obstante, blasfemaron del nombre de Dios que tiene poder sobre tales plagas y no se arrepintieron dándole gloria. Pero esto hace referencia directa al faraón, en varias de las plagas del faraón. Sí, el faraón no se... Aún así, el faraón siguió obstinado, dice. Y no hace referencia solamente al faraón, hace referencia a la realidad nuestra. Que ante esta situación, los hombres, ¿cómo perciben estas cosas? Reniegan contra Dios, echan a Dios la culpa de lo que están provocando ellos mismos con su actitud. Todos los males de la tierra provienen por digamos así, por el pecado original. Por el hecho de que el hombre se ha apartado de Dios y por tanto se ha quedado sin vida. Todas las guerras, las violencias, el hambre, todo está provocado por el egoísmo de los hombres, por el afán de dominio, de prepotencia de los hombres, y son los causantes de los males. Pero le echan la culpa a Dios de algo que han provocado ellos mismos. Entonces, la constatación de que a pesar de estas llamadas a la conversión, son pocos los que lo reconocen, son pocos los que se convierten, los que se empecinan todavía más en su mal. Y esto es la considero lo que vendrá después. Sigue diciendo: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y quedó su reino en tinieblas, y los hombres se mordían la lengua de dolor. Dice, no obstante, otra vez, blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras.
estamos en la misma situación, que a pesar de esto, la gente no recapacita. Sí. Estas copas son acontecimientos que pasan a las personas. Hay algunos que sí se dan cuenta que Dios les está hablando y otros que no. ¿No? O no hacen caso o no quieren escuchar la voz de Dios. No quieren escuchar la voz de Dios porque están obcecados en sus ideas. Es lo que les pasaba, por ejemplo, a los fariseos. Los fariseos, viendo los signos que que Cristo hacía, él decía, bueno, si no creéis en mis palabras, creed al menos en mis obras. Están viendo los signos, han visto la resurrección de Lázaro. Y viendo la resurrección de Lázaro, de un muerto de 4 días, no se arrepintieron, sino que se empecinaron más todavía en matarlo. Es la ceguera del hombre que no acepta, que no quiere, está cegado en sí mismo, en su soberbia, y no tiene esa capacidad. No quiere arrepentirse, porque no quiere cambiar de actitud, porque arrepentirse significaría reconocer que se ha equivocado y que tiene que cambiar de actitud, y eso es lo que no están dispuestos a hacer. Al contrario, muy al contrario. Si Dios, un recurso utilizado por el demonio, que lo vemos en las tentaciones de Jesús, es: si Dios es bueno, si eres hijo de Dios, si Dios te quiere, ¿cómo puede ser que te esté pasando todo eso? Que tú estés sufriendo. Al contrario, esté pasando hambre. Todavía escuchando al demonio, interpretan estos acontecimientos como una constatación de que Dios no está, y si está, es un monstruo. Sí, esa es la conclusión que llega el hombre que no tiene fe. Todo lo contrario. Finalmente, en esta quinta copa se cae sobre el trono de la bestia, que hace referencia a la 9ª plaga de Egipto, que sumió en tinieblas al reino de Egipto. Uh-huh. Y aquí se refiere directamente al reino maléfico de la bestia, que había surgido, recordemos, al son de la quinta trompeta, cuando de la humareda del abismo, se abre el abismo, se abre una humareda que ofusca todo. Ahí es donde empieza a establecerse el reino de la bestia, que aparece con la tentación. Pero bien, esto es una, digamos así, respuesta a aquella quinta trompeta. Y por tanto, el trono de la bestia, su autoridad, que le había sido concedido por el dragón, es contestado y su dominio puesto en entredicho. Tanto es lo que está anunciando esta quinta copa. Vamos con la sexta. El sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Y vi que de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían 3 espíritus inmundos, como ranas. Son espíritus de demonios que realizan señales y van donde los reyes de todo el mundo para convocarlos a la gran batalla y al gran día del Dios Todopoderoso. Tanto aparece en la sexta copa, está relacionado también con la sexta trompeta por el tema del río Éufrates. Ahí también se habla del río Éufrates, donde aparece aquel ejército de 200 millones, sí, etcétera, que hace referencia a la idolatría, que es la rebelión del hombre contra Dios. Aquí dice que ahora está congregando a todos los reyes de la tierra para el combate contra Dios. Bien, esto significa que los poderes maléficos no son autónomos, sino están controlados por Dios y sirven a sus propósitos. Recordemos, no sé quién decía, no sé Chesterton, no sé quién, que el demonio hace el mal, pero está siempre haciendo el juego a Dios. O sea, sirve a los propósitos de Dios. De hecho, recordemos cuando Satanás le pide a Dios permiso para tentar a Job, en el fondo lo que está haciendo está recalcando lo que es la santidad de Job. O sea, Dios no permite nunca que suceda algo que vaya en contra nuestra. Todo es a nuestro favor. Y todo forma parte del plan. Todo forma parte del plan de Dios. Dice que de la boca de estos instigadores salen espíritus inmundos como ranas. Las ranas en algunas culturas representaban el mal. Pero lo que está es que está preparando el combate final. Solo queda por apurar la séptima copa para que todo quede hecho. Estamos en la sexta. O sea, los pueblos de las naciones se rebelan contra Dios y su Mesías, como recalca muy bien el Salmo 2. Están seguros de su número y de su fuerza, pero no saben que se encamina a su destrucción. ¿Qué es lo que pasa con todas las ideologías que han subido ante el mundo? El comunismo parecía que se iba a comer el mundo. Esta ideología que estamos viviendo en este mundo, la cultura woke, como queramos llamarle, parece que lo controla todo.
medios de comunicación, de todas partes, está encima y parece que es omnipotente y por tanto, ¿quién puede resistir ante esta situación? Están seguros de su poder, de su número, pero no saben que van hacia la destrucción, al gran día del Dios Todopoderoso, donde va a manifestar su poder. Entonces aparece aquí, dirá diciendo, mira que vengo como ladrón, dichoso el que esté en vela y conserve sus vestidos para no andar desnudo y que se vean sus vergüenzas. Y dice que los reyes de la tierra los convocaron en un lugar llamado en hebreo Armagedón, donde se va a dar el combate decisivo. Armagedón es una deformación de la palabra Ar-Megiddo, la montaña de Megiddo. Es curioso porque Megiddo está en la estribación del Monte Carmelo, que cierra el paso entre el Carmelo y las montañas de Judea, el paso del valle del Esdraelón, que es el único camino para pasar de Egipto hasta Asia. Y es ahí donde se dan todas las batallas, porque era el lugar apropiado. Para que sepamos, ese lugar está en Galilea. Ahí es el mismo sitio. El monte Megiddo. El monte Carmelo. El monte Carmelo es la estribación del sur de la cordillera del Carmelo. Exacto. Si podemos mirar, del otro lado estaría el monte Tabor también. Está cerca, está casi enfrente. Están frente a frente, ¿verdad? Este valle que está ahí, el valle del Esdraelón. ¿verdad? Es un lugar, por tanto, estrecho y ahí es donde... Un desfiladero ahí. No exactamente el desfiladero, pero bueno. Ya aparecen batallas en el Antiguo Testamento. Muchas ahí. Débora, Barak. Josías, cuando quiere detener a Necó, al faraón Necó, donde pierde exactamente la vida Josías. De ahí es cualquier lugar, si uno quiere dar la batalla, ese era el sitio apropiado. Padre, se nos va el tiempo. Nos queda el séptimo. Exacto, vamos a hacer el séptimo. Están gorreados para la batalla. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire. Entonces salió del santuario una fuerte voz que decía, hecho está. Se produjeron relámpagos, fragor, truenos y un violento terremoto que es signo de la teofanía de Dios. De la gran ciudad se abrió en 3 partes y las ciudades de las naciones se desplomaron. Y Dios se acordó de la gran Babilonia para darle la copa del vino del furor de su cólera. Entonces todas las islas huyeron y los hombres y las montañas desaparecieron. Y un gran pedrisco con piedras de casi 1 talento de peso, imagínate, cayó del cielo sobre los hombres. No obstante, los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del pedrisco, porque fue ciertamente una plaga muy grande. Entonces aquí no se describe la batalla, se escribe el resultado final de la batalla. Y podemos colegir que el resultado final de la batalla es Dios es el que vence. Porque todas las fuerzas del hombre al trono de la maléfica, porque recordemos que el dragón es una criatura, no es Dios, no es omnipotente, tiene poder, pero el único omnipotente es Dios. Y por tanto, el resultado final no es que se va a producir, es que ya se ha producido. El resultado final se ha producido con la victoria de Cristo sobre la muerte, con su resurrección. Recordemos que para la resurrección uno tiene que pasar por la cruz, tiene que pasar por la muerte, porque Él ha aceptado libremente entregarse a la muerte, por eso ha sido resucitado y ha sido constituido Señor de todo cuanto existe. Recordemos lo que nos dice el himno de la carta a los Filipenses, que resume prácticamente toda esta realidad. Por tanto, aquí se está describiendo este combate último y con el resultado que todos podemos prever. Muy bien, a partir de aquí ya entraremos en cómo resuelve Dios. ¿Cómo resuelve Dios esta situación? Exacto, frente a la Gran Babilonia. Porque todavía queda el combate final que sucederá en el día del juicio final, digamos así. Pero recordemos que este juicio ya se está produciendo, porque estamos en el momento presente. Aunque la historia todavía no ha llegado a su conclusión definitiva, sin embargo, ya se está realizando ahora. Todo estar en favor de Cristo o en contra de Cristo se da en cada hombre, en cada persona, en cada generación. Tanto en cada momento se está produciendo esta misma realidad. Antes de las palabras finales, nos han preguntado en algún momento que el padre de dónde saca toda esta lectura que está haciendo. Yo quiero que veamos este libro, que donde han sacado donde el padre ha sacado sus propias notas, el cordero, la mujer y el dragón. No sé si por aquí lo vemos,
para que sepan de cuál es, y más adelante le diremos cómo se puede conseguir este libro. Nuestra intención no es vender libros, no es hacer nada de esto, sino poder contribuir con todo esto, pero como nos han preguntado, pues entonces pongo... Tenemos intención de colocarlos en Amazon en forma digital. Exacto. A ver si aparece en Amazon en forma digital y entonces ahí se puede conseguir. Perfecto. Hemos cubierto los capítulos 14, comenzamos por el 14, 15 y 16 hoy del Apocalipsis. Ahí estamos. Entramos ya en la recta final. Muy bien. Recordemos que tiene 21 capítulos. Ahora lo haremos un poco más resumido, pero para mirar porque este libro es pudiéramos decirle, de más actualidad que tiene la escritura, a pesar de que es el más difícil de leer. Parece mentira, pero sí. Muy bien. Seguiremos con él y ya el padre ya ha tirado algunas primicias sobre qué va a venir luego. Ya en el episodio anterior estuvo hablando que si por ahí viene algo más prosaico, El Señor de los Anillos, que está muy en relación con el libro del Apocalipsis. Lo veremos. Tolkien es un genio de literatura y también genio cristiano. Me hace gracia porque estaba hablando, falta la batalla final. Y yo de una vez me he ido al Señor de los Anillos, la batalla final. Y también temas más, quizá más íntimos, como es el sufrimiento, el sentido del sufrimiento. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento cuando estamos viendo que es la herramienta que mejor usa el demonio para engañarnos, el sufrimiento? ¿Por qué Dios lo permite? Ese también viene por ahí. Pero paciencia, todo irá viniendo. Por hoy, suficiente. Saludos. Buen fin de semana a todo el mundo. Y en una semana, si Dios quiere, sigan suscribiéndose, sigan compartiendo, si así les parece.